Hola a todos y bienvenidos a este video. Mi nombre es Santiago Jiménez, soy estudiante de cuarto semestre de la Universidad del Bosque y el día de hoy vamos a estar viendo en este video lo que son diseños y simulaciones de amplificadores operacionales. Cabe mencionar que en este video pues vamos a estar viendo 5, los cuales pues el siguiente va a estar complementando al anterior. Pues siendo así, vamos a ver cuáles tenemos adelante para revisar. El primero va a ser un amplificador de una etapa con una carga resistiva. El segundo, un amplificador de una etapa con dos transistores como carga activa. El tercero, un amplificador de una etapa con dos transistores como carga activa, con uno de ellos conectado como diodo, que pues más adelante vamos a revisar eso qué significa, cuáles son sus ventajas, etc. El cuarto va a ser un amplificador operacional de dos etapas y el quinto va a ser un amplificador operacional de dos etapas con una etapa de salida pues para manejar lo que vendría siendo una resistencia de carga de 1 kilo ohm. Si se dan cuenta, pues el segundo va a complementar al primero, el tercero al segundo y así sucesivamente hasta lograr un objetivo general de este video, que pues va a ser enseñarles cómo es el diseño y la simulación de un amplificador operacional con ganancia de 800 y pues cuáles son los pasos a seguir y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Antes de iniciar es importante tener unos valores y unos conceptos generales presentes. Aquí pues vemos en el lado izquierdo cómo son unos valores ya definidos, que aquí en este caso de Kn y Kp lo entendemos como la transconductancia que va a tener los transistores, o sea, son unos valores fijos que ya tenemos. Respectivamente pues para cada tipo de transistor, que en este caso vamos a estar manejando tipo MOS, donde pues vamos a tener un valor específico para los NMOS y otro para los PMOS. De igual manera pues tenemos el voltage threshold, de igual manera un valor para lo que vendría siendo el NMOS de 0.4 y de menos 0.4 para el PMOS. Ahora vamos a encontrarnos con estos dos términos, o bueno, con lo que vendría siendo el término de lambda, que pues lo que nos va a proporcionar, o a lo que se refiere lambda, es cuando se habla de modulación del canal de los transistores, que obviamente es una cosa que hay que tener muy presente al momento de hacer los diseños, pero que en muchas ocasiones, y como lo vamos a ver a continuación, se puede obviar en orden de mantenerlo simple, y que de igual manera pues estos valores, aunque sí pueden llegar a influir, son casos muy específicos donde se ve esto. También pues tenemos las condiciones de saturación para los NMOS y para los PMOS. Aquí pues para los NMOS tenemos como un BDS, pues tiene que cumplir que sea mayor al voltaje entre el gate y el source, menos la resta del BTHN, que pues es lo que comentábamos ahorita, ese valor que vamos a tener definido. Ahora para los PMOS es un poco la lógica muy parecida, pero pues son unas apreciaciones que hay que tener en cuenta, donde pues vamos a tener que el voltaje en el drain tiene que ser menor, siempre menor o igual al voltaje en el gate más BTHP, que pues es el valor que tenemos arriba, el valor absoluto de menos 0.4 voltios. De igual manera, pues ya en términos un poco más generales, para que un NMOS esté en saturación, su VGS tiene que ser mayor al BTH, que en este caso pues su VGS tiene que ser siempre mayor a 0.4, y en el caso de los PMOS pues va a ser un poco ya pues parecido, el BSG pues va a ser mayor o igual al valor absoluto del BTHP. Ahora, estas ecuaciones que tenemos a la derecha también hay que pues prestarles mucha atención, ya que son muy importantes pues para modelar o para lo que vendría siendo definir cómo se va a comportar nuestro sistema, en este caso nuestro transistor, para pues generar lo que vendría siendo un amplificador operacional. Primero tenemos la corriente del transistor dada por la división entre dos de la constante de transconductancia, ya sea Kn o Kp, dependiendo del transistor al cual se le estén haciendo los cálculos, multiplicado pues por las dimensiones que tenga su ancho y su largo, entendidos como WL, por la multiplicación
por la resta de BGS menos BTH al cuadrado. Ahora, siguiendo el siguiente término, tenemos GM, que GM lo podemos entender como el valor de conductancia que puede tener nuestro transistor. Esto ya que al tener corriente arriba y voltaje abajo, pues nos va a dar una unidad de ohmios a la -1. Entonces esto no lo llamamos ohmios a la -1, sino que lo vamos a llamar Siemens, pero es importante que entendamos que es el valor que se refiere a la capacidad de conducir corriente por el transistor. Overdrive o VOV. Este término pues nos ayuda mucho en muchas ecuaciones a simplificar ecuaciones, etcétera, ya que eso es igual al BGS menos BTH. Entonces aquí en la corriente, en la ecuación de la corriente, pues en vez de tener aquí esta resta, podemos tener simplemente expresado VOV. Ahora, para GM pues no solo hay una ecuación, tenemos en este caso dos, les voy a mostrar que son las que voy a utilizar, donde aquí tenemos la raíz cuadrada de 2 por ese valor definido que tenemos de transconductancia, por las dimensiones del transistor, por la corriente que pase sobre este. Aquí tenemos un R sub 0. Esto es muy interesante y muy importante, ya que como vemos, esta es la única ecuación que tenemos en donde tenemos presente lambda. Más adelante lo vamos a ver, pero pues aquí en la corriente también lo podemos tener presente. Pero aquí específicamente, y si ya han visto un poco de transistores y conocen un poco lo que es el modelo de pequeña señal, aunque yo igualmente tengo un video en el canal donde hago unos ejercicios y ahí pueden verlo y les puedo explicar de dónde sale ese término de R sub O, donde básicamente al generar el modelo de pequeña señal vamos a ver cómo dentro del transistor hay una resistencia y esa resistencia pues obviamente tiene que tener un valor. ¿Y cuál es el valor que va a tener esa? Pues lo podemos obtener mediante esta ecuación. Ya dependiendo de qué configuración sea el transistor, etcétera, pues va a variar un poco cómo hallamos esto o cuál va a ser realmente la resistencia que obtengamos para el transistor. Ahora pasamos a unas ecuaciones un poco ya más claras, muy explícitas, donde tenemos BGS, que va a ser igual a la resta del voltaje en el gate menos el voltaje en el source. Y por último la ganancia, que pues si no están muy familiarizados con lo que son circuitos o amplificadores, pues digamos es la relación salida-entrada, donde vemos que hay una amplificación de nuestra señal y pues por ende tenemos una ganancia, es decir, que se multiplicó lo que teníamos en el valor de entrada, etcétera. Pues una relación de lo que tenemos en el voltaje de salida sobre el de entrada, básicamente. Ahora, llegamos al primer diseño, o bueno, a la primera etapa, al primer paso de este video, donde vamos a revisar cómo realizar un amplificador de una etapa con carga resistiva. Aquí en este primero pasan muchas cosas y es muy interesante revisarlo, ya que a primera vista podemos analizar que hay dos configuraciones, o digamos están usando dos herramientas que nos permite los transistores. La primera que vamos a realizar es un espejo de corriente. Como vemos aquí, se está construyendo un espejo de corriente mediante Q4 y Q3. ¿Qué es un espejo de corriente? Un espejo de corriente básicamente es la conexión entre el gate de dos transistores que permite ya sea que ambos posean la misma corriente o que el segundo, que en este caso sería Q3, amplifique esa corriente, todo en términos de sus dimensiones. Aquí vemos cómo tenemos una fuente de corriente de 10 microamperios, que es la corriente que va a pasar por nuestro Q4. Esa corriente pues va a definir también la corriente que va a pasar por Q3. Entonces en este caso, siempre y cuando Q4 y Q3 tengan las mismas dimensiones, la corriente que pasa por ambos va a ser la misma. Si por cosas de lo que sea Q3 tiene distintas dimensiones,
la corriente que pasa por este pues va a cambiar. Si es, por ejemplo, las dimensiones de Q3 10 veces mayor que las de Q4, vamos a ver cómo esa corriente se multiplicó por 10. Es un poco la idea que quiero dejar clara, que aquí siempre y cuando tenga las mismas dimensiones, la corriente va a ser la misma. Si 3 aumenta su valor por 2, la corriente se va a multiplicar por 2, por 3, dependiendo de las dimensiones. Con eso ya claro, ponemos aquí unos datos a tener presentes, ya sea pues Kn, nuestro valor de transconductancia, y el BTH en este caso. Y el B-overdrive, que para este ejercicio, bueno, pues para esta primera etapa, lo definimos arbitrariamente, pues para sacar el resto de los cálculos a partir de esta primera definición. Bueno, lo primero que podemos observar es que nuestro transistor Q4 en su source va a tener 0 voltios. Por tanto, a revisar la ecuación de BGS, que es BG menos BS, vamos a ver cómo el valor de BS pues se va porque es 0, y nos va a quedar que BGS va a ser igual a BG. Proponemos la ecuación de B overdrive, que pues es BGS menos BTH. Ya sabemos nuestro B overdrive porque lo definimos. Y ahora pues tenemos que hallar nuestro BGS, que sería nuestra única incógnita, ya que también tenemos el valor de BTH. Al hacer el despeje de BGS vamos a obtener un valor de 0.5 voltios. Y con ese valor de 0.5 voltios pues ya sabemos cuál es el valor de BG, tanto para el Q4 como para el Q3. De esta manera pues nos vamos a la ecuación de la corriente que ya habíamos mencionado. Y lo que buscamos aquí es despejar las dimensiones para que se cumpla la corriente de 10 microamperios. Aquí pues ya conocemos todos nuestros datos, ID va a ser 10 microamperios, el Kn en este caso al ser un NMOS va a ser de 200 microamperios sobre voltio cuadrado, las dimensiones que es lo que queremos hallar, y pues BGS menos BTH, que BTH es 0.4. Con eso, y pues también conociendo que B overdrive es BGS menos BTH, ya podemos reemplazar este pedazo y despejamos. Lo que hacemos es pasar este 2 a multiplicar al 10 microamperios. Los 200 pasan a dividir junto al B overdrive, que en este caso es 0.1 al cuadrado, como lo podemos ver expresado aquí, para hallar las dimensiones del Q4. Resolvemos esta ecuación, nos va a dar 10, una relación de 10 micros sobre 1 micro. Y en este caso yo quise mantener la misma corriente para Q3, así que la dejé tal cual quieta. Y por tanto las dimensiones para Q3 van a ser las mismas. Ahora, aquí retomando un poco nuevamente nuestras ecuaciones, pero aquí vemos una diferencia del B overdrive. Aquí es importante mencionar varias cosas. Q4 y Q3 eran un espejo de corriente. Ahora tenemos con Q1 y Q2 lo que se conoce como un par diferencial. ¿Qué hace el par diferencial? Lo que nos permite es que siempre y cuando pues siempre y cuando Q1 y Q2 tengan el mismo voltaje, la corriente que va a pasar por estos va a ser la misma. Pero ¿de dónde llega esa corriente? Pues de nuestro espejo de corriente. La cual, como vimos antes, pues por la salida de Q3 vamos a tener el mismo valor de 10 microamperios. Por tanto, en este punto, a la mitad, cuando se conectan los dos sources de Q1 y Q2, se va a ver cómo se divide la corriente y se dan partes iguales para Q1 y Q2. En este caso, vamos a tener una corriente de 5 microamperios pues para cada transistor, para Q1 y Q2. Como se dividió la corriente, yo asumí como diseñador que el B overdrive también sería la mitad que del caso anterior. En el caso anterior teníamos un B overdrive de 0.1, pues en este caso lo dividimos entre 2 y vamos a tener de 50 microvoltios. Con eso presente, hacemos otra vez el juego con nuestras ecuaciones. El B overdrive va a ser igual a BGS menos BTH. Sabemos el valor de B overdrive y el valor de BTH. Con eso hallamos nuestro valor de BGS
Con el valor de BGS hallamos el valor exacto de BS, que va a ser de 1.05 voltios, que va a ser lo que está en este punto. Y con esto ya podemos definir las dimensiones para hallar la corriente o que sí pasen esos 5 microamperios por esos dos transistores. Hacemos lo mismo que en el paso anterior, conocemos nuestro Weber Drive, conocemos nuestra corriente que ahora va a ser la mitad de lo que teníamos anteriormente, y pues tenemos nuestro valor de transconductancia. Despejamos WL y vamos a obtener que WL tanto 1 como 2, porque también cabe aclarar que al ser un par diferencial ambos deben cumplir con las mismas dimensiones, pues para que la corriente se divida en partes iguales. Vamos a tener que tanto WL1 y WL2 van a ser igual a 20, o sea, una relación de 20 micro sobre 1 micro. Ya con esos dos valores pasamos a calcular lo que vendría siendo GM, que es lo que les mencionaba antes, que es esa magnitud o ese valor que nos da a entender la capacidad que tiene el transistor de conducir corriente. Ya tenemos ID, sabemos BGS menos BTH porque es B overdrive, y aquí simplemente es reemplazar en nuestra ecuación y hallar el valor de GM que está dado en Siemens, en este caso 200 microsiemens. Con eso claro, y si volvemos un poco a lo que les comentaba de el modelo de pequeña señal, vemos como siempre los transistores, pero pues siempre los transistores al crearse su modelo de pequeña señal, pues tienen una resistencia dentro de por sí. ¿Qué es lo que hacemos con esta resistencia? Pues en este caso nos va a permitir calcular R1 y R2 para que, bueno, pues digamos, se cumpla esto de que sea un amplificador de una tapa con carga resistiva, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la ecuación de RO sub 1 en este caso, pues que va a ser para Q1, para hallar la resistencia esa interna del pues no interna tal cual, sino pues el valor que queremos hallarle, el valor correspondiente de R1, pues para que se cumpla tanto la corriente como que esté en saturación. Y pues tenemos el valor de lambda para los NMOS. Cabe aquí aclarar que es importante, que ya lo vamos a revisar, cómo es la ganancia de un par diferencial. Pero pues ya vamos a eso. Retomamos otra vez nuestro valor de GM y pues ya como conocemos tanto el lambda como la corriente, ya tenemos nuestro primer valor de RO sub 1. Vale, ahora pasando un poco, o bueno, retomando el tema del par diferencial. Lo que tenemos aquí, y cómo se mide el par diferencial, es que vamos a tener realmente dos salidas, una positiva y una negativa, donde pues vamos a poder ver cómo hay una diferencia en el voltaje de salida, es decir, está fluctuando siempre. Por eso, y como lo vimos en la segunda diapositiva, que la ecuación de ganancia es voltaje de salida sobre el de entrada, proponemos que la ecuación para este par diferencial es la diferencia en la salida de los voltajes de salida con la diferencia de entrada. Con eso claro, y conociendo que específicamente para esta configuración tenemos un Vout igual a menos Gm por RO, por el paralelo de RO y RD, que pues en este caso serían estas dos resistencias, podemos hacer el reemplace pues aquí en la ganancia para hallar la ecuación exacta para lo que vendría siendo este par diferencial. Con eso pues reemplazamos ya aquí en nuestras ecuaciones, pues tomando el valor de Vout pues como toda esta expresión, lo reemplazamos aquí. Y aquí, pues como B1 era negativo, pero con este no va a quedar positivo. Aquí hacemos factor común de menos Gm del paralelo de R0 RD. Y pues aquí ya vamos a obtener que esto va a estar multiplicado por Bin2 menos Bin1. Podemos cancelar estos dos términos y pues vamos a obtener que la ecuación para lo que vendría siendo un par diferencial es menos Gm por el paralelo de R con R sub 0
sub 0,1, entendido como R sub 0,1, pues un valor que podemos hallar, y esta R mayúscula que pues va a representar los valores que van a tomar R1 y R2. Esto pues ya simplemente reemplazar. Mandamos el GM a dividir la ganancia pues para despejar lo que vendría siendo el paralelo. Aquí lo que se hizo fue darle un valor al paralelo de 50K exactamente, y pues procedimos a calcular el paralelo. Ya sabemos el valor que queremos para el paralelo, y sabemos una de las resistencias que la calculamos aquí arriba, que es de 2 megaohmios. Con eso pues solo nos va a quedar una incógnita que va a ser R mayúscula. Aquí al hacer el despeje pues nos va a quedar que 1 sobre R mayúscula va a ser igual a 1 sobre 50K menos 1 sobre 2 megas, y pues nos va a dar una resistencia de 51.28K ohmios. Esto pues van a ser las resistencias que van a estar conectadas a los transistores por la parte de arriba, como pueden ver, antes de la conexión con VDD, que es el voltaje de 3.3. Ahora ya, lo que nos queda para finalizar esta primera parte es hacer la verificación. Entonces aquí tenemos nuestras ecuaciones para pues verificarlo. Donde tenemos BDS, tiene que ser mayor a BGS menos BTHN. Sabemos que 1.05 es nuestro BS, ¿no? Y el valor de drain, que pues va a ser el voltaje que está aquí, pues por simple ley de Ohm sabemos que va a ser 3.3 menos el voltaje que cae en esta resistencia, que va a ser corriente por resistencia. Hacemos este cálculo y vamos a obtener que VD va a ser igual a 3.043. Con estos dos términos, y pues ya reemplazando aquí en BGS y menos BTHN, sabemos que va a ser igual nuestro BD menos BR, que ya es lo que tenemos aquí. Entonces nuestro BDS va a ser igual a 1.993 voltios, y pues esto obviamente va a ser mayor a nuestro B overdrive, que lo habíamos definido como 50 milivoltios. Ya con esto vamos a pasar a la parte de la simulación y pues explicar cómo si se está obteniendo la ganancia que se desea, que en esta primera etapa cabe mencionar que es de 10. Y pues aquí si queremos evidenciar lo que les comentaba del par diferencial, pues aquí vemos cómo está una corriente de 10 microamperios, y pues por cada lado se van a ir aproximadamente 5 microamperios. Exactamente. Aquí podemos ver cómo es un poco más, pues porque aquí están llegando exactamente 10.5, entonces pues la mitad está en 5. En este caso, para cada pedazo del par diferencial. Ahora, para revisar lo que sería la ganancia de este primer circuito, lo que hacemos es conectar nuestro osciloscopio. Aquí cabe mencionar que donde tengamos aquí esta variación en la señal, esta fuente AC de 1 milivoltio pico, pues va a ser nuestro, ¿cómo decirlo?, como nuestro pedazo negativo diferencial. Entonces es decir, que esta punta del osciloscopio, y aparte pues que sea esta la que no tiene ninguna variación en el voltaje, y pues la negativa iría a esta. Iría en esta. Esta sería pues básicamente nuestra señal de salida, y pues debemos verla con respecto a la de la entrada, que pues va a ser esta que está variando con el tiempo. Le damos a play y pues aquí podemos hacer la gráfica, podemos dar stop, nos devolvemos un poco. Cabe mencionar que siempre que usamos el osciloscopio pues para estas simulaciones, poner ambos canales en AC y pues configurar ya la escala de una manera que pues a ustedes les parezca bien, y los tiempos también pues para que puedan evidenciar bien, y poner los cursores de una manera correcta pues para ver los voltajes en el canal A y en el canal B, y pues así obtener la ganancia. De esta manera pues ponemos una probeta en un mínimo, una probeta, bueno, un cursor, y el otro en el máximo, y pues aquí tenemos esta siguiente relación, ¿no?
que vamos a abrir la calculadora. Si es que carga. Donde vale, aquí vamos a tener nuestra calculadora y vamos a tener entonces nuestro carga de salida, que es A, pusimos las puntas del osciloscopio y pues ya podemos hacer la verificación de cuánto es lo que obtuvimos. Como están en relación de milis, pues se puede obviar ese valor, entonces va a ser 22.491 dividido entre 1.997. Entonces en este caso vamos a obtener una ganancia de 11. Pues estábamos buscando una de 10, pero pues una de 11 es bastante aceptable para este primer caso. Uno siendo NMOS, son Q1 y Q2, y pues Q5 y Q6 son PMOS. Entonces por eso aquí cambia el valor de lambda, uno siendo 0.1 y el otro siendo 0.15. Las corrientes, como ya les dije, pues ahora son de 50 microamperios por cada lado, y pues calculamos sus R's en este caso. Obtenemos que para Q1 vamos a tener una de 200K y para Q5 vamos a tener una de 133K, que pues, como ya saben, es un reflejo exactamente de los dos que están acá, entonces no hay que calcular los demás. En cuestión de la ganancia, mandamos a dividir pues el paralelo de las resistencias que hayamos y vamos a obtener un GM para este Q1 ahora de 125 microsiemens. Esto cambia pues al variar la resistencia no, al cambiar la resistencia por un transistor, y pues también afecta a que hayamos cambiado la corriente, por eso el GM ahora es diferente. Con lo anterior y expresando esta ecuación de GM, como la habíamos visto en la segunda diapositiva, reemplazamos los valores que tenemos. Tenemos GM, que en este caso es GM1, el valor de KN y pues el valor de ID. Hacemos el respectivo despeje, que básicamente elevar ambos lados al cuadrado, y pues pasar el 2 por 200 microamperios por 50 microamperios a dividir al 125 microsiemens al cuadrado. Y así vamos a obtener las dimensiones. Para este caso tenemos unas dimensiones de 0.78, es decir, una relación de 0.78 micro sobre un micro. Ahora, como pues ya conocemos la corriente que pasa por Q1 y Q2, pues por el espejo de corrientes y el tema de la relación que les comentaba de Q3, pues aquí ya básicamente es calcular la corriente que va a pasar por el transistor Q5, que pues va a ser el mismo valor que vaya a pasar por Q6. Y aquí es donde aparece lambda, como les mencionaba, en la ecuación de la corriente. Al estar trabajando con transistores comportándose como resistencia, pues es importante tener en consideración lo que vendría siendo la modulación del canal de estos transistores. Por ende, agregaje source menos el voltaje del drain. Si fuera NMOS, pues sería voltaje del drain menos el voltaje del source. Reemplazando pues los valores que tenemos y conociendo pues ya nuestro VGS, pues nuestro Weber Drive, que otra vez lo definimos como 0.1, nuestra corriente que está pasando por esos transistores, pues vamos a hallar ahora las dimensiones para que eso se cumpla. Aquí cabe mencionar, y es un comportamiento interesante lo que vendría siendo el par diferencial cuando se usan este tipo de configuraciones con transistores como cargas activas, y es que el voltaje del source, aquí para los PMOS tenemos el source arriba, y entre el source y el drain, pues va a ser la alimentación que le estemos dando, o sea el VDD en este caso. Es por eso que podemos expresar que VSD es de 1.95, 65, qué pena. Ya con eso, pues claro, podemos hallar las dimensiones, que en este caso, tanto para Q5 como Q6, las dimensiones van a ser de 80.16. Ahora pues la verificación, que siempre es importante que se haga.
Tenemos los valores de BTH, de B-Overdrive, y pues ya conociendo lo que es B-Overdrive, que es igual a BGS, en este caso al ser un PMOS es BSG menos el valor absoluto de BTH, podemos pues expresar las condiciones para que esto esté en saturación, siendo BSD mayor a BSG menos 0.4. Al ya reemplazar BSG de lo que tenemos aquí arriba, al despejar BSG, pues pasamos ese menos 0.4 a sumar, entonces vamos a tener el valor de BSG de 0.5, y aquí simplemente lo reemplazamos. 0.5 menos 0.4, obtener que BSD tiene que ser mayor a 0.1. Con lo anterior, conocemos que el voltaje del source pues estaba por BD, que es 3.3, y el del gate pues lo necesitamos encontrar, y para darle un valor a lo que vendría siendo BSS para que este transistor funcione. Así es como calculamos ese valor de BSS, pues para que todo esté en saturación, etc. Sabemos que BSG es 0.5, hacemos esta igualación, 0.5 igual a 3.3 menos BG, despejamos BG. Tenemos BG, y ya como les había mencionado antes el tema de BSD, que es 1.95, pues podemos determinar que ese 2.8 es lo que conocemos normalmente como el B-pol o el voltaje de polarización, que en este caso pues va a ser de 2.8. Ahora sí, retomando para la verificación si está en saturación. Otra vez veamos si BDS es mayor o igual a BGS menos 0.4. Sabemos que BDS es BD menos B drain, el voltaje en el drain menos el voltaje en el source, tiene que ser mayor a 1.5, que es lo que nos dio BGS menos BS menos 0.4. Sabemos que BS es 1.65, y pues podemos expresar esto. Conocemos cuánto es BD, que es 3.3, definimos como incógnita BD, pero pues sabemos que nos tiene que dar 1.65 que habíamos mencionado antes. Así pues obtenemos como BD es igual a 1.65, y ya simplemente reemplazar aquí BD, BS, aquí también BS, y vamos a obtener como es 1.65, que es BD, es mayor o igual a 1.1, que es la resta que tenemos aquí. Aquí en este caso obviamos BS para que obtengamos esta diferencia. Ya con esto pues vamos a pasar a la simulación. Tenemos aquí como las dimensiones de nuestros PMOS como transistores de carga para carga activa. Aquí pues ya tenemos todo lo que hemos revisado, y aquí está lo que les comenté del cambio que se hizo con respecto a las dimensiones. Esto debería ser 100. Aquí pues vamos a tener las mismas dimensiones que sacado antes, y pues aquí tenemos la relación de 80.16 sobre 1. El tema del BSS, y pues aquí vemos otra vez esta relación que es de 10. Le damos a play y pues aquí primero están a 100. Esto pues gracias a que Q3 se le aumentó por 10 el tamaño. Con esto pues ya podemos pasar a la ganancia, donde pues va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener el positivo, hay variación en la señal, el negativo aquí, que eso es la señal de salida, versus la señal de entrada. Poner este en el mínimo y este en el máximo. Volvemos y sacamos la calculadora, y pues hacemos el respectivo cálculo sabiendo que el canal A es el de salida. Pues vamos a tener, la relación sigue siendo igual, pues vamos a tener 25.595 dividido en 1.997. En este caso pues la ganancia otra vez, la decía, era de 10, esta vez aumentó un poco
pero pues dentro de lo que cabe está en el rango que queremos o que nos gustaría pues para este tipo de señales. Como pueden ver, vemos el source donde tiene la flecha, entonces tiene la conexión del drain con el gate. En este caso pues pasa lo mismo para los NMOS, que en este caso del espejo de corriente también está autopolarizado. ¿Qué significa esto? Lo que nos permite es que siempre y cuando, en este caso BDD, sea lo suficientemente grande, el transistor va a estar polarizado y siempre va a estar en saturación, es decir, va a estar en funcionamiento. Esta conexión, esta simple conexión, nos ayuda bastante pues para ahorrarnos muchos dolores de cabeza al momento del diseño. A continuación vamos a ver la simulación con que hicimos al diseño. Volvemos a escribir nuestros datos, otra vez está la relación en milivoltios. Entonces tenemos 5.395, que fue un valor muy similar al que obtuvimos anteriormente, y pues el de entrada ese sí no está cambiando, solo está variando un poco, pues gracias a esa señal senoidal que le pusimos de 1 milivoltio pico. 7. Y pues lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo, obtenemos el paralelo y lo pasamos a dividir a la ganancia, que en este caso como la ganancia que queremos es de 80, pues eso es lo que tenemos aquí, obteniendo un GM para Q7 de 2 microsiemens. Vale, con eso, vamos a tener un momento. Con eso y otra vez trayendo a la memoria nuestros valores definidos de Kn, de BTH, de KP, de lambda n, id y de lambda p, y pues ahora nuestro valor de gm para ese q7. Lo que hacemos es proponer la ecuación de gm en relación de 2id sobre v over drive, y vamos a despejar v over drive, que es lo que ya habíamos definido, pues, pero pues es para hacer una demostración que sí es concorde con nuestro gm. Entonces despejamos v over drive, tenemos gm abajo, hacemos la respectiva sustitución. Su gate está conectado al gate de Q3. De esta manera pues vamos a tener esa misma relación, y gracias a las dimensiones de Q8 pues vamos a poder garantizar esa corriente de 100 microamperios, como lo podemos ver aquí. Ya tenemos definido lo que vendría siendo V over drive. Vamos a hallar el valor de GM nuevamente, pues para asegurarnos de que todo esté bien. Estamos yendo y volviendo en las ecuaciones pues para garantizar que todo esté dando con sentido. Y pues ya aquí volvemos y hacemos el despeje correspondiente, elevando GM al cuadrado, y pues ya pasando estos dos términos, 2 por 200 micro por 100 microamperios a dividir, y hallamos el WL, que en este caso pues va a ser de 100, igual que nos había dado el de Q3. Vale, ya con esto vamos a pasar a la simulación, pues para ver si se está logrando la ganancia que se desea en esta siguiente etapa. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Aquí, como podemos observar, pues el canal B sería el de la salida ahora. Ponemos 1.8 6 dividido en 25.312 por 10 a la menos 6. Aquí, como podemos ver, pues ya
siendo la última etapa, que va a ser el amplificador operacional de 2 etapas, pues con etapa de salida pues, para manejar lo que vendría siendo esa resistencia de carga de 1K, como lo podemos ver aquí ya a la salida de todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que sabemos? Otra vez volvemos a definir nuestras ecuaciones tal cual como las hemos manejado. Bueno, nuestros valores de Kn, el BTH, el Kp, el lambda n, el lambda p y el id en este caso, que pues lo vamos a manejar ya que se está conectando el gate entre Q7 y Q8, pues vamos a estar además de manejar un voltaje muy parecido en el gate tenemos la conexión con el espejo de corriente, que pues nuevamente gracias a las dimensiones que le vamos a poner, pues vamos a garantizar esos 100 microamperios. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ahora aquí tenemos una configuración conocida como un drain, donde tenemos aquí la ecuación de la ganancia definida, que es pues Gm del que queremos, que en este caso es el Q9, ya que es un común drain. Entonces tomamos ese Q10 como si actuara como un transistor de carga activa, y pues hacemos nuevamente lo que hemos venido trabajando, de sacar RO, en este caso RO sub 9 y RO sub 10, y sacarle su paralelo. Esta ecuación es muy curiosa, o bueno, más que curiosa, interesante, y es que siempre va a tender a 1. Aquí, como podemos ver, yo lo que hice fue igualarla a 0.95. ¿Qué es este 1 sobre Gm igual a 50? Esa es la resistencia de salida de la configuración de común drain. ¿Por qué 50? Lo que queremos es que aquí a la salida pues sea una resistencia muy pequeña, y que aquí esté un K de carga, pues no nos cree un divisor de voltajes que nos tumbe demasiado el voltaje. Como hemos visto hasta ahora, su puta madre. Como hemos visto hasta ahora, pues la ganancia que tenemos hasta aquí pues es un poco mayor a la que deseamos. Entonces, aunque esta resistencia de carga nos ayude un poco a tumbar ese voltaje, pues a disminuirlo al tener con la resistencia de salida del común drain pues un divisor de voltaje en este punto, pues lo que realmente necesitamos es que no la baje demasiado, porque no estamos muy lejos de lo que buscamos. Entonces nuevamente hacemos las ecuaciones para hallar RO sub 9, RO sub 10 en este caso. Ya que ambos son NMOS, pues mantenemos el 0.1 del lambda, y vamos a obtener que los valores de R sub 9 y R sub 10 van a ser los mismos. Por ende, pues el paralelo va a ser la mitad, que va a ser de 50K. Ya reemplazando estos valores en nuestra ecuación de ganancia y buscando despejar Gm9 en este caso, vamos a obtener que 50K Gm9 es igual a 47.500 Gm9 más 0.95. Y al despejar esto, pues vamos a obtener que Gm9 es igual a 380 microsiemens. Con eso presente, vamos a hallar lo que vendría siendo nuestro V overdrive. Aquí pues proponemos la ecuación de Gm igual a 2ID sobre V overdrive, despejamos V overdrive, como ya lo hicimos en un caso anterior, y aquí pues simplemente es 2 por 100 microamperios, que es la corriente que le vamos a imponer a estos transistores, sobre el Gm que hallamos, que es de 380 microsiemens, para obtener un V overdrive de 0.52. Proponemos la ecuación de la corriente pues para garantizar que las dimensiones sean las correctas para una corriente de 100 microamperios, y como nos hemos estado dando cuenta, vamos a obtener que va a ser igual al caso de Q3, donde vamos a tener unas dimensiones de 100. Y aquí pues ya tenemos lo que vendría siendo el amplificador operacional completo. Ahora vamos a pasar a la simulación. Abrimos el osciloscopio, lo paramos, manejamos las escalas, está bien. Eso pues así, listo. Mandamos 1.997 por 10 a la menos 3.
Y es así como obtenemos por ahora una ganancia de 931, esperando una ganancia de 800, que pues ya al concluir el video vamos a comentar estos casos y por qué está pasando que vaya, nos estamos desfasando en muchos casos al momento de la ganancia. Ya aquí pues en lo que vendría siendo la última etapa donde ya tenemos pues todo el diseño realizado, pues podemos acercamos el escopio un poco. Aquí pues ya tenemos la última etapa con lo que les comentaba de la relación de 100 sobre 1, pues para tener aquí la corriente deseada, que va a ser aproximadamente de 100 microamperios. Y ahora pues ya pasamos a mirar la ganancia, en este caso de este primer, o bueno, de lo que se quiso conseguir primero, que fue pues la ganancia en cuanto a la configuración de Common Drain. Entonces eliminamos aquí, ponemos el A aquí en la salida, esto a tierra y el B lo ponemos en esta parte para ver cuánto nos da la ganancia en este caso. Vale, listo. Lo ponemos en AC, la escala, es más pequeño. Vale, y movemos esto al mínimo y máximo. Entonces aquí ya tenemos lo siguiente. Vamos la calculadora. Vale, abrimos la calculadora. Quitar. Listo, y entonces ahora miramos 1.860 dividido entre 1.585. Aquí, ¿cuál es la? 860 dividido 5.585. Vale, pues nos da una ganancia de 1.17, pues es un poco más de lo que en un principio habíamos calculado, es bastante más de lo que habíamos calculado, pues esperando, y pues el tema de la configuración que habíamos buscado. Ahora vamos a ver la ganancia total, que vamos a poner aquí. Ahí ya están las conexiones. Sí, en teoría ya estaría. Vamos a la ganancia total que estamos generando hasta ahora. Cambiamos es este. Nos devolvemos un poco. Esto incluso lo podemos hacer más grande. Listo. Ahora nuevamente ponemos un cursor en el mínimo, un cursor en el máximo, y ahí ya tenemos esto. Entonces ahora sabemos que D va a ser nuestra salida, entonces tenemos 1.860 dividido 1.997 por 10 a la menos 3, y es así como obtenemos una ganancia de 931 a la salida de nuestro sistema. Como podemos observar, esto vamos a volver a presionar, la paramos y revisamos nuevamente.
tenía la salida ahí mal, el máximo. Listo, pues otra vez ya conocemos cuál es la salida, que es nuestro canal B. Entonces tenemos 1.585 dividido 1.997 por 10 a la menos 3. Vale, claro, estábamos pues midiendo donde no era, entonces nos estaba dando una ganancia muy distinta. Entonces ya aquí, como podemos observar, tenemos una ganancia bastante cercana a lo que serían los 800, de 793.7 aproximadamente, que es lo que se estaba buscando. Entonces, digamos, algunas apreciaciones a tener en cuenta. Durante todo el diseño, desde la primera etapa, solo tuvimos en cuenta el lambda en la ecuación de la corriente en una, que si no estoy mal fue en la segunda etapa, que fue cuando tomamos los transistores como cargas activas. Ahí pues hay que tener mucho cuidado, porque el tema de obviar la modulación de canal puede hacer o que la ganancia se vaya muy volada o que no estemos cumpliendo bien con la saturación de los transistores. De esa manera pues damos por terminada la parte de la simulación y del diseño. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan en cuenta esas últimas apreciaciones que tuvimos acerca de la modulación del canal. Hay que tener mucho cuidado con eso porque puede cambiar absolutamente todo el diseño. Y pues de esta manera es que uno puede generar un amplificador operacional mediante el uso de transistores, mediante sus configuraciones, ya sea como un drain, como vimos en el último caso, como un source, espejos de corriente, no pedido. De esta manera pues damos concluir por el video. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse y dejar un comentario.